Recientemente, la Selección Nacional de Fútbol de China publicó la lista de los 60 futbolistas seleccionados para la clasificación de la Copa Mundial 2022. Y entre ellos hay 2 jugadores naturalizados que llaman particularmente la atención. ¿Pueden los futbolistas naturalizados ayudar a la selección china a alcanzar su meta en la Copa e incluso a mejorar su capacidad a largo plazo? Y a nivel mundial, ¿cómo es la situación de los deportistas naturalizados? Para hablar sobre este tema, hoy en el estudio de Enfoque tenemos como invitados a Zhang Yuanpei, periodista experto. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias. Y también nos acompaña el señor Guillermo Benavides, reportero de CGTN. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Y antes de nada, señor Zhang, ¿nos podría explicar un poco de qué se trata un jugador naturalizado? Los jugadores naturalizados se refieren a los jugadores que cambien la nacionalidad o elijan una nacionalidad si poseen 2 o doble nacionalidades según las regulaciones relevantes de la FIFA. Y también ellos han entrado o han decidido en los procedimientos de registro de las asociaciones de fútbol en estos países o regiones donde se trasladan o se transfiere. Y también, según la FIFA, unas normativas, los jugadores naturalizados no pueden jugar en unos partidos en los países orígenes, como en regiones de origen, los partidos de una categoría de A, según la FIFA. Entonces, es unas normativas muy detalladas también. Sí, efectivamente, digamos que en todo este tema de las naturalizaciones hay un antes y un después al año 2004. En esa fecha, la FIFA vio que había muchos países con un nivel futbolístico un poco menos desarrollado que el resto del mundo, que empezó a naturalizar jugadores, sobre todo brasileños, para potenciar el fútbol local. Pero se dieron cuenta que la mayoría de estos equipos ya al final tenía más jugadores naturalizados que del propio país. Entonces se metieron en el asunto a crear una normativa que está bien explicada en el artículo 17 de las normas de la FIFA de naturalización, en la que hay que seguir 4 conceptos muy claros para poder aceptar a un jugador que ha cambiado la nacionalidad para que juegue con esa nueva selección. Aspecto más importante es que ese jugador haya nacido en el territorio de la federación en concreto que quiere jugar. Suena muy lógico, pero es que hay personas que nacen en un país y no son de ese país. Si pasados los años quieren jugar con ese país, pueden porque han nacido en ese país. La segunda y la tercera norma son bastante semejantes. Viene a decir que si el padre o la madre biológica o el abuelo o la abuela biológico son de ese país al que quiere jugar ese jugador, tiene el derecho a jugar con ese país, siempre y cuando ese país acepte que ese jugador sea de ese país. Y la cuarta norma, que es, digamos, la que más afecta en este caso que vamos a debatir hoy, es la que un jugador que pasados los 18 años ha vivido más de 5 años consecutivos en el país al que quiere representar, está habilitado para jugar con ese país. Pero tiene que ser 5 años, no pueden ser 1 o 2 años. Y en el caso de China, ¿cuáles son las características del trabajo de la naturalización a los jugadores? ¿Y qué tipo de jugadores podemos naturalizar actualmente, Guillermo? Sí, pues actualmente hay 2 tipos de jugadores que entran en esa categoría. El primero de ellos, tenemos el caso del jugador que acaba de fichar por el Beijing One, Li Ke, conocido ahora como Li Ke, antes como Nico Genaris. Es un jugador de origen británico, su padre era chipriota, pero su madre era china. Entonces, siguiendo los artículos de la FIFA, como su madre era china, él puede, si China lo permite, él puede tener la nacionalidad china y jugar con la selección china. Y el segundo caso que nos trae hoy aquí es el caso del brasileño Elkeson. El brasileño Elkeson es brasileño, no tiene ninguna relación con China, más allá de que ha jugado durante 5 años en la Superliga China. Entonces, el último punto del artículo 17 de la FIFA permite que Elkeson, si recibe la nacionalidad china, juegue con China, porque también hay que tener en cuenta otro aspecto que comentó aquí mi compañero Jan: no ha jugado nunca antes con la selección de Brasil.
Eso sería un aspecto que impediría que un jugador brasileño naturalizado chino juegue con China, pero no es el caso porque el que son no ha jugado con Brasil. Estoy totalmente de acuerdo con Guillermo porque, como le dije, este chico de 26 años se convirtió, creo que es el primer jugador naturalizado en la Liga Super de Fútbol en China, del club Guan Beijing. Su abuelo materno proviene de la provincia sureña china de Guangdong, entonces tiene raíz china. Y otro compañero de este mismo club, que se llama Ho Yong-yong, también es como tiene raíz china, porque su padre es noruego y su madre es china. Pero este chico también de 21 años nació en Noruega, pero también ya se convirtió en otro jugador naturalizado en este club. Creo que en caso de China también, como hay dos tipos, como ha mencionado Guillermo, otro tipo es como de una raíz china y otro que nunca tenía una educación china y nació en China, creo que no tiene ningún contacto con China, pero solamente creo que ya ha pasado como 5 años en la carrera profesional de fútbol en China. Creo que estos son dos tipos ahora los jugadores naturalizados en China. Sí, y de hecho en los últimos años China está haciendo mucho esfuerzo para mejorar su capacidad de fútbol, tales como la formación de futbolistas jóvenes o la introducción de entrenadores extranjeros. Y ahora empieza la naturalización a jugadores. ¿Por qué eligen este momento para empezar esta práctica? Señor Zhang. Creo que en comparación con los fichajes normales, o digamos que solamente introduce unos jugadores extranjeros en la Liga de Fútbol de China o jugar en otros países, los jugadores naturalizados tienen su valor más importante es para jugar en la selección nacional de China. O sea, esto es para impulsar la capacidad de la selección china en la Copa Mundial o otros partidos importantes, como Liga estrenó en un partido de la selección china en junio. En este partido, aunque es un partido de amistad, China derrotó a Filipinas. Este jugador también se destaca en los jugadores chinos porque es un chico tiene unas experiencias muy buenas, también unas técnicas creo que en comparación con otros chicos chinos, creo que es mejores o uno de los mejores. Sí, buena estrategia. Sí, sí. Sí, bueno, la respuesta principal a la pregunta que has planteado es que China quiere estar en el Mundial de Qatar 2022. Eso es el objetivo claro con este propósito. ¿Y por qué se empieza a hacer ahora? Es muy sencillo. La norma, el punto número 4 del artículo 17 de la FIFA, los 5 años. No es fácil que un jugador extranjero juegue 5 años en China. Entonces, ahora, de la casualidad que se da la posibilidad que haya un jugador que ya ha estado 5 años, que tiene el nivel suficiente para representar a China y conseguir los objetivos que quiere China, que es el que son. Por eso se empieza ahora. El problema anterior es que no había jugadores que pasaban 5 años seguidos en China para poder entrar dentro de esa norma. También sí, llevan ya desde finales de la década pasada incorporando muchos jugadores extranjeros a la Superliga China, pero aún así no han sido capaces de dar ese paso adelante de la selección nacional para clasificarse a la fase final de un mundial. Entonces ya consideran que el siguiente paso es directamente aportar a esos jugadores a la selección que tengan algún vínculo, aunque sea de 5 años jugando la Superliga, para dar ese paso adelante la selección china y poder alcanzar ya al fin, después del mundial de 2002, otra vez una fase final de una Copa del Mundo. ¿Y usted cree que estos futbolistas utilizados pueden ayudar a China para que para que alcance esta meta? ¿Es optimista? Yo soy optimista y en el fútbol hay un dicho que dice que lo que más se paga en el fútbol es el gol. Y estos jugadores son los que aportan el gol o aportarán el gol a la selección china. Y los datos están ahí. Yo tengo aquí una lista de los máximos goleadores en la historia de la Superliga China, y vemos que los primeros puestos los ocupan todos jugadores chinos, menos Elkeson, que está ahí en el top 10. Pero eso es engañoso, como he dicho antes. Es muy complicado que un jugador extranjero esté
la misma cantidad de años que un jugador chino en la Superliga China. Por eso ocupan los primeros puestos los jugadores chinos, porque llevan más años, tienen más opciones de meter gol. Si hacemos un análisis de gol por partido, nos damos cuenta que quitando Uley, que está ahora mismo en el Español de Barcelona, la Liga Española, quitando Uley, ningún jugador chino mete más de medio gol por partido. Si nos fijamos en la misma estadística con los jugadores extranjeros, tenemos a Elkeson, que mete 0,66 goles por partido, a Eran Zahavi, que mete 0,88 goles por partido, y así tenemos muchos jugadores que se ve que por partido meten mucho más goles que los chinos. La verdad es que no están en la lista de goleadores porque no han jugado tantos partidos como los chinos. Entonces, ¿por qué va a ayudar estos jugadores a la selección china? Porque aportan el gol, que es el gran problema, no solamente del fútbol chino, es el gran objetivo de todos los equipos, encontrar ese jugador que meta los goles, que es lo que le faltaría en este caso a la selección china. Sí, principalmente son jugadores buenos y además tienen mucha potencial. Unos creen que estos jugadores naturalizados pueden mejorar la capacidad de todo el equipo. ¿Ustedes creen que se convertirá en pilares del equipo chino? Sí, creo que en un corto plazo, sí, estos chicos, jugadores naturalizados, por supuesto, puede elevar el nivel de la selección china o el nivel de fútbol de China. Veamos como un ejemplo de nuestro país vecino, como Japón. Ellos como introdujeron jugadores naturalizados en la década 80. Y estos jugadores naturalizados primeros en Japón ayudaron mucho al equipo o la selección nacional de Japón para que ellos alcancen unas metas importantes como la Copa Asiática en 1992. Estos jugadores naturalizados en Japón ya se convirtieron en unos jugadores destacados, importantes en la selección nacional. Sí, no, está claro que jugadores de ese nivel los naturalizas para que aporten y sean pilares en el equipo. Con todo respeto al resto de jugadores que estén dentro de esa opción de ser naturalizados y jugar para China, naturalizar a un jugador para sentarlo en el banquillo no lo van a hacer. Es una pérdida de tiempo y, como dijimos antes, para tener en el banquillo a un jugador naturalizado, pues tienes a un jugador joven que pueda aprender de la experiencia. Entonces, obvio que estos jugadores se convertirán en un corto plazo en un pilar para la selección china. Ahora, serán un pilar a corto plazo, pero también servirán como referente para los pilares del futuro, que serán estos jugadores jóvenes. Entonces, no solamente hay que analizar esta situación como un resultado a corto plazo. Estos jugadores pueden ayudar a China a clasificarse a la Copa del Mundo de Qatar 2022 y ese logro, ese éxito de clasificar a la selección a la fase final de la Copa del Mundo repercutirá a medio y largo plazo en la selección china, a los jóvenes que verán, gracias a Elkeson, a Goulart, a Lee, que hemos llegado al Mundial, tengo que aprender de ellos, y esos jugadores jóvenes se convertirán en el pilar del futuro gracias a los actuales. Ya, no podemos negar que esta medida de la naturalización a jugadores también generó polémicas. Entonces, me gustaría saber cuáles son las actitudes de los aficionados chinos sobre este aspecto, señor Zhang. Algunos opinan que reclutar a jugadores naturalizados para restar la importancia a la formación o entrenamiento de jugadores jóvenes de China. Y ellos temen que en el futuro el fútbol de China va a dividirse en dos grupos. Un grupo es jugadores locales, otro grupo es como jugadores naturalizados. Y otros opinan que si siempre que los jugadores naturalizados tengan un sentido de pertenencia a China, no le importa de dónde viene. También hay otro opina que si cada vez, a medida que China se desarrolle rápidamente, más talentos de fútbol también pueden ser atraídos por la segunda economía mayor en China, del mundo, como China. Entonces, como va a acudir más jugadores naturalizados en el campo de fútbol de China.
creo que hay muchas diferentes opiniones. ¿Y creen que esta medida puede afectar a los jugadores locales? ¿Cómo creen que esto hará que se invierta menos en la formación del equipo juvenil de China? Por el momento, estos fichajes no van a afectar mucho a los jugadores locales, porque hasta ahora son pocos, ¿no? No hay muchos. Entonces, como no va a afectar mucho como la formación o entrenamiento de los jugadores chinos locales. Y por otra parte, creo que las autoridades de China también, ellos tienen una idea muy clara. Los jugadores naturalizados sí, son muy importantes, pero esto no significa que vamos a invertir menos recursos en la formación o entrenamiento de los jóvenes o niños. Esto no va a afectar, creo que también todo país tiene una idea muy clara en este aspecto. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. No, no considero que estos jugadores naturalizados afectan para nada al proyecto a largo plazo que tiene China para desarrollar el fútbol base. Ese proyecto está ahí, empezó ya hace muchos años y no porque ahora de repente naturalicen jugadores se va a cortar el presupuesto que se ha invertido ya durante varios años en algo, un proyecto como se ha dicho a largo plazo. Las previsiones están que en 2030 quieren sí o sí ser una potencia, digamos, que no tenga que sufrir para clasificarse para las Copas Mundiales, y eso se consigue con la inversión en la base, en la cantera. Entonces, no creo para nada que estas naturalizaciones afecten a esa política que se implementó hace varios años para desarrollar el fútbol base. Sí, es que no solamente en China, en algunos países que ya son potencias de fútbol, también tiene jugadores naturalizados como Diego Costa en España, ¿es cierto, Sí, Guillermo? el caso más actual ahora mismo, el más mediático en España, es el de Diego Costa. Pero es curioso porque mucha gente habla de Diego Costa, pero es que tenemos otros dos casos que no son semejantes en la actualidad, que también se pueden considerar en cierto sentido naturalización. Tenemos a Thiago y a Rodrigo, el delantero de la selección española, que los dos son de origen brasileño, algunos sí que han nacido en España, pero son también naturalizados. El problema es que, bueno, el problema no, lo curioso de estos dos jugadores en concreto es que nadie se plantea si se pueden naturalizar o no esos dos jugadores, porque son dos jugadores que crecieron en España, han vivido toda su vida en España Ah, y son aceptados, no, nunca ha habido debate. Con mm, Diego Costa sí hubo debate y hay diferentes, digamos, puntos de vista al respecto. Yo soy de los que opina que él sí que ya pues, pasó sus 5 años en España, llegó a una edad muy joven, no llegó siendo mayor, llegó siendo 17, 18 años en Europa. Y sobre todo un aspecto para mí muy importante de Diego Costa es que, y es algo que con lo que convenció a muchos españoles, es que él rechazó a la selección de Brasil. Él mm, había jugado un partido amistoso con Brasil y el seleccionador de Brasil para el Mundial de Brasil pues no le tenía en cuenta, no le tenía en cuenta, le decía sí, sí, contamos contigo, pero no le llamaba. Y cuando ya empezó todo el tema de nacionalizar a Diego Costa, que la selección española estaba interesada en él, el seleccionador de Brasil le dijo, te voy a convocar. Y Diego Costa dijo, no, mm. ya no, en ningún momento me has mostrado interés. España sí me ha mostrado interés, me quieren, esto, lo otro, entonces yo voy a ir con España. Entonces es algo que se valoró mucho en su día con Diego Costa, que no es que no me quiere en mi país, así que acepto este porque me quiere. No, él rechazó a Brasil, es algo que se tiene mucho en cuenta. Pero esos son los casos actuales. En la historia de España hemos tenido muchos jugadores naturalizados. Me viene a la cabeza Juan Antonio Pizzi, argentino, Cataña, Donato. Y si vamos mucho más atrás en el tiempo, Di Stéfano jugó con España, Ladislao Kubala jugó con España, pero son situaciones diferentes. Lo dije antes del 2004, Di Stéfano jugó con España, sí, jugó también con Argentina y jugó con Colombia, jugó con 3 selecciones. Kubala jugó toda su vida con Hungría y al final de su vida, cuando llegó a España, jugó algunos partidos con España. Está aceptado, pero de 2004 está todo muy bien clarificado de cómo se puede jugar en una selección o no.
¿Y creen ustedes que estos jugadores naturalizados pueden, en cierto sentido, promover el desarrollo y la cultura de fútbol en un país, sobre todo en un país como China? Digamos, el proceso o el desarrollo de futbolistas naturalizados en China ha experimentado tres etapas. Primero es como rechazo, debate y luego el reclutamiento. Primero la Asociación de Fútbol de China rechazó como los fichajes o los jugadores naturalizados y luego vienen muchos debates en este tema. Desde el año pasado, China empezó proceso de la naturalización de los jugadores. En el mundo, digamos, los jugadores naturalizados también pueden impulsar el flujo de los futbolistas en todo el mundo. Porque sabemos que la mayoría de los buenos jugadores o excelentes jugadores de fútbol se concentran mayoritariamente en Europa o América Latina. Pero no todos los jugadores pueden destacarse en estos países, pueden jugar en la selección nacional de estos países. Pero otra parte del mundo, como en Asia, faltan mucho los talentos de fútbol en este aspecto. Entonces, si los jugadores en Europa o América Latina pueden naturalizarse en estos países asiáticos, ellos mismos pueden destacarse en estos países para como tener más oportunidades, como jugar en las selecciones nacionales. Y por otra parte, estos países que aceptan o como reciben estos jugadores naturalizados pueden como impulsar o elevar el nivel de fútbol de estos países. Entonces creo que es una cooperación, digamos, una cooperación ganar y ganar, ¿no? De mutuo beneficio. Sí, beneficios compartidos. Sí, creo que estos jugadores se sienten más reconocidos a veces en Asia, afuera de su propio país, ¿no? Sí, y yo destacaría, porque no lo hemos mencionado todavía, acabas de comentar aquí, compañero, que la Federación China en un momento como que no estaba dispuesta a aceptar jugadores naturalizados, pero cambió de repente. Y documentándome para este programa, he encontrado varias fuentes que sacan una información que no sea confirmada, pero que vale la pena sacar aquí a la mesa. Parece ser que Marcelo Lippi, el seleccionador actual de la selección china, que dejó el puesto en enero, estuvo Cannavaro 2 partidos, no fue bien y le pidieron volver a Marcelo Lippi, y una de las exigencias de Marcelo Lippi fue poder tener jugadores naturalizados en la selección china. ¿Y por qué saco a colación esto? Porque Marcelo Lippi es, primero que todo, un hombre de fútbol. Tiene muchos años ya y ha pasado toda su vida dedicada al fútbol. Es campeón del mundo con Italia. Viene de un país donde la cultura del fútbol es muy importante, Italia, y ha estado ya en China muchos años. No es una persona que ha llegado, ha entrado un año, ha ganado y se ha ido. No, llegó a principios de década, ha estado muchos años en China, se ha empapado de la cultura futbolística china y sabe cuáles son los problemas que tiene China. Entonces, no solo considero que el haber pedido poder contar con jugadores naturalizados en la selección china sea solamente para mejorar el equipo chino de cara al Mundial de Qatar 2022. Es también porque él sabe que hay que desarrollar la cultura del fútbol en China y considera que estos jugadores van a poder ayudar a desarrollar esa cultura del fútbol. En otras categorías de deporte como el baloncesto y el esquí, por ejemplo, también existe este fenómeno de naturalización a jugadores. Entonces, ¿cómo ve? Por ejemplo, últimamente China ha naturalizado a una esquiadora que es media americana y media china, que se llama Gu Anlin. Entonces, ¿cómo ustedes ven esta tendencia de naturalización de jugadores y pueden promover un desarrollo más diversificado en el deporte mundial, señor Zhang? Sí, creo que leí un análisis de un investigador de deporte. También ellos opinan tienen una opinión muy, o sea, muy particular. Él opina que sí, los jugadores naturalizados pueden elevar mucho, como también impulsar los intercambios,
de la cultura o las técnicas o teorías o prácticas de deportes en estos diferentes países. Es bueno, pero también hay una cosa que tenemos que como, tener en cuenta, es que los jugadores naturalizados también posiblemente va a afectar el moral, o sea, el espíritu deportivo de estos deportes. ¿Por qué? Porque a veces unos jugadores solamente para lograr la remuneración, o sea, las remuneraciones de estos deportistas dependen mucho de los resultados en los juegos, como Juegos Olímpicos. Si la naturalización de los jugadores no es solamente para elevar el nivel de deporte, sino para ganar más, entonces esta también es una cuestión de espíritu o moral deportivo. Yo considero que cada caso de naturalización es diferente. No se puede generalizar. Me puedo poner yo como ejemplo. Yo nací en Francia, era francés, pero he vivido toda mi vida en España. Yo soy español, yo no soy francés. Se identifica como claro, español. Y si alguien me pone en duda, no, imagínate que hubiese sido jugador de fútbol profesional, hemos naturalizado a este para que juegue en España. No, yo he vivido toda mi vida en España, yo me siento español. Ahí no hay debate. Pero no solamente hay que analizar cada caso persona a persona, sino también hay que mirar los deportes. Yo considero que una naturalización en un deporte colectivo no se puede comparar en ningún caso con una naturalización en un deporte individual. Has hablado de la esquiadora, y hay un caso en España que siempre recordaré, también de esquí. Se nacionalizó, creo que para los Juegos de Invierno de Salt Lake, se naturalizó a un alemán, Johann Müller, que era muy bueno. En España no tenemos mucha cultura de esquí, y bueno, y de repente todo el mundo siguió a Juanito, es como lo llamamos, para hacerlo más natural, más español, Juanito Müller, ganó una medalla, y a los pocos meses se la quitaron por dopaje, y se vio que tenía muchos conflictos, muchos problemas con el dopaje, y ya España quedó mal. España quedó mal simplemente porque él ganó una medalla, y no contribuyó esa naturalización para nada al desarrollo del esquí. Entonces, hay que analizar cada caso detenidamente. Hay aspectos positivos de la naturalización y hay otros aspectos que no, que simplemente es por querer, como ha dicho antes, se acercan los Juegos Olímpicos, queremos que en el casillero de medallas estar por encima de estos países, esto, lo otro, vamos a naturalizar. Y eso va en contra del espíritu deportivo. Una cosa es desarrollar, naturalizar para promover, desarrollar, que en los deportes colectivos sí que lo veo bastante factible, porque no vas a naturalizar a un equipo entero, uno o dos jugadores que van a ayudar a los jugadores, ya sea de baloncesto, de fútbol, de ese país, pero en deportes individuales sí que yo analizaría con detalle todas las naturalizaciones que se pueden hacer. Así es que cada caso es diferente. Sí. Hoy en día vivimos en un mundo cada vez más interconectado, y en cuanto a las industrias deportivas, ¿creen que esta globalización les aporta más oportunidades? Por supuesto, porque como fútbol, y veamos que en China hay muchos aficionados de fútbol. Estos, como la globalización, trae muchos diferentes conceptos, diferentes marcas, diferentes como culturas de fútbol, como como la cultura española de fútbol, la de Inglaterra, la de América Latina, brasileña, argentina. Muchas estas cosas van a afectar también la industria, como muchos, digamos, los pedidos, zapatos, o como también el partido de fútbol. O sea, un partido de fútbol entre un equipo como de España o un equipo chino, esto atrae muchas audiencias en China, que esto se venden muy buenos resultados de billetes. Entonces también esto también promueve mucho la industria alrededor de estos deportes. Sí, un ejemplo claro es la marca deportiva china Li-Ning. Hace 20 años nadie se hubiese imaginado que Li-Ning pudiese ser la marca de un equipo de fútbol profesional en Europa. Y tenemos a Li-Ning, que fue marca de fútbol del Real Club Deportivo Español en España, cuando antes era solamente Adidas, Nike y esas marcas. Una marca china ha llegado a Europa. ¿Por qué? Gracias a la globalización que no solamente afecta al ámbito